tardes, queridos hermanos. Una vez más nos encontramos en este lugar, en Viña del Mar, Chile, ¿no? En esta ciudad llamada la Ciudad Jardín. Y esperamos que ustedes estén todos bien, ya posicionados allí con su agenda, su lápiz para tomar nota. Porque es muy importante estos versículos que estamos trayendo para el conocimiento suyo vaya creciendo, se vaya ampliando y usted pueda ir enseñando y también saliendo del susto que teníamos, ¿eh? Porque estamos hablando de un tema que habla de la gran tribulación, habla de la venida del Señor. Usted ve aquí el título que está colocado, dice la evidente venida del Señor, parte 2. El otro tema anterior también tiene el mismo título y es la primera parte. Entonces, para no perder tiempo, vamos a comenzar ya. Primeramente le agradecemos a Dios por la vida y por estar con salud, por estar sanitos. Le agradecemos a Dios por su vida, por su familia, ¿no? Por sus amados, por sus queridos, que estén todos bien. Eso le pedimos a Dios en esta tarde. Y entonces ya comenzamos. Después de agradecerle a Dios que sí sabemos que sin Él nada podríamos hacer, hermanos. Sin Él nada podríamos hacer. Y estas enseñanzas quiero explicarle a usted que no son enseñanzas mías, de la hermana Elena, ¿ya? Son muchos los hermanos que estamos predicando el Evangelio de la Gracia de Dios y este tema ya ha sido muy ventilado por otros hermanos. Entonces usted va sacando algunas referencias y algunas cosas que Dios a usted le entrega también. Entonces completamos un tema acá. La evidente venida del Señor. Vamos entonces al primer versículo. En el mensaje anterior hablamos de la ciencia que había sido multiplicada ya. La ciencia se multiplicó, pero no es una ciencia tecnológica. Es una ciencia que se refiere a la palabra de Dios, ¿ya? A la palabra de Dios con el conocimiento. Esa es la ciencia que se multiplicó, de la que se habla en la Biblia. Y ahí hablábamos en el Antiguo Pacto, en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 9. Dice allí que la ciencia se aumentaría. Como le digo, no era la ciencia tecnológica de lo que el profeta estaba hablando en aquel tiempo, sino que estaba hablando del conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, entonces vamos aquí al primer versículo. Juan 21:20 dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? En el versículo que nosotros vemos acá hay mucha revelación en esto, porque primeramente lo que vemos aquí, que él le dice que el discípulo amado le seguía. Ellos iban conversando, Jesús estaba hablando con Pedro, un tema anterior a eso usted puede ver del versículo 19 adelante, usted va a ver que es Jesús caminando en un determinado lugar con Pedro, pero venía atrás de él, venía el discípulo amado, que lo conocemos como el discípulo amado, de Jesús, ¿cierto? Que era el apóstol Juan, era Juan. Entonces, Juan, en la cena, que decimos que fue la cena pascual, la última cena que Jesús vivió y participó con sus discípulos, esa cena, allí estaba entonces, cuando él estaba informando, ya avisando que él iba a ser sacrificado, y como un cordero, donde él parte el pan, donde él entrega el vino y dice: este es mi cuerpo y este es mi sangre. En esa cena, el apóstol Juan, él le pregunta a Jesús quién era. Y como él le pregunta, creo yo, como él le pregunta más o menos como en secreto, se toma como que él se recostó en el regazo, ¿cierto?, del Señor. Pero él le pregunta que: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Parece que tenemos otro versículo. Le dice que el Señor: ¿quién es el que te ha de entregar? Entonces Jesús a él le comunicó quién era el que iba, por quién iba a ser traicionado. Al único. Estaban los 12 allí.
Pero Jesús, conociéndole el corazón, no le entregó a ninguno de los otros, sino que se lo entregó al apóstol Juan, porque había en Juan una fidelidad que Jesús ya la conocía. Entonces eso, por su fidelidad, ¿ya?, le entrega, confía en él y le entrega, entonces, que con certeza tiene que haber sido Jesús allí al oído de Pedro y Judas, y todos estaban allí para que ellos no escucharan. Entonces creo yo que se inclinó para hablar así como en particular, más privado, ¿me entiendes? Entonces, bueno, continuemos. Gran parte de los cristianos, hermanos, desconocíamos lo que ocurrió en Jerusalén. Desconocíamos eso. Entonces, en este lugarcito de Juan 21:20, yo quiero llegar un poquito más allá. Vamos a ver dónde está el libro de Juan. Estábamos en el capítulo 21:20, ¿cierto? Entonces está ese versículo. El 21 dice, cuando Pedro le vio, porque iban caminando, ¿se acuerda que estábamos conversando que ellos iban caminando? Y antes de eso Jesús le había dicho a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y fueron 3 veces. Ya, ese es el pasaje que está antes de esta lectura. Entonces ellos iban caminando. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, estamos en el versículo 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Entonces, ¿por qué? ¿A quién le dice? Juan venía atrás caminando. Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Como queriendo decir, tú no me preguntes eso porque no es de tu incumbencia. Qué bueno que tengo los asesores aquí. Porque a veces el portugués, el español también se me confunde. Pero bueno, entonces no es de tu incumbencia. ¿A ti qué te importa? Algo así. Tú sígueme, o sígueme tú. Entonces en el versículo 23 dice, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. ¿Por qué? Porque Jesús ya le había anunciado a casi todos que ellos iban a pasar por una gran tribulación, que a muchos de ellos los iban a matar, iban a ser perseguidos, los iban a matar. Entonces allí Pedro quería saber si el apóstol Juan también iba a acontecer lo mismo con él, si iba a suceder igual que los demás. Entonces aquí, en el versículo 23 dice, este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti? Más o menos eso, ¿qué a ti? Entonces vemos que, y en el versículo 24 dice, y este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. ¿Quién? El apóstol Juan. Porque según conociéndole Dios el corazón, tiene que haber sido el más fiel, y era el más joven, era uno de los más jóvenes. Y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero, es verdadero. Entonces nadie sabía lo que iría a acontecer en el tiempo que se hablaba de esa gran tribulación, que fue el tema que estuvimos conversando el tema anterior, de este mismo, esto es una continuación del tema anterior. Nadie sabía lo que iría a acontecer en tal apocalipsis, la gran tribulación, el arrebatamiento, el final de los tiempos. Entonces todo el tiempo la gente habla hoy en día sobre esto, pero sin conocimiento, porque necesitamos estudiar un poquito más y escuchar a aquellos también que conocen más que nosotros. ¿Por qué no? Si la palabra es una sola, todos tenemos que predicar lo mismo, porque esta es la verdad, lo que está escrito. No es lo que los hermanos están hablando o lo que la hermana Elena está hablando por su mente humana. No, estamos hablando, sí, racionalmente,
pero lo que está escrito. No es invención de ninguno de nosotros. Entonces Juan fue determinado para ver el cumplimiento de ese tal Apocalipsis. ¿Ya? Y él tenía que quedar. Con él tenía que haber vida. ¿Ya? Porque él tenía que dar testimonio de las revelaciones de los últimos días. Él tenía que permanecer allí. Y eso es lo que vimos allí en Juan 21:20. Donde le pregunta entonces el apóstol Pedro, ¿y a este qué le sucederá? Entonces ahora vamos a Apocalipsis 1:7. Le damos gracias a Dios por todos los hermanos que nos han podido acompañar y seguir en esta plataforma. Y gracias a Dios también por esta plataforma, por el YouTube, que nos da la facilidad de poder expandir el Evangelio del reino para todos los lugares del mundo. Veamos entonces Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dice que todo ojo le verá. Que todo ojo le podría ver si era esto un evento que sucedería en Jerusalén. No era en el mundo todo, porque esto no fue un evento que iría a alcanzar el cosmos completo, el universo. Era un juicio sobre Jerusalén y sobre un pueblo desobediente. Vamos a continuar viendo. Entonces aquí dice, si todo ojo le verá y lo que les traspasaron. ¿Quiénes fueron los que le traspasaron allí? Que él habla, los que le traspasaron. Bueno, ahí estaban los judíos. Porque fueron ellos que entregaron a Jesús para Roma. Y ahí estaban entonces los escribas, allí estaban los sacerdotes, allí estaban también las autoridades, los principales. Y ellos son los que entonces entregaron a Jesús y lo persiguieron mucho, lo persiguieron. Pero nadie sabía el plan que Dios tenía. Entonces, Dios va viendo allí cada corazón y cada actitud de cada uno de los seres humanos, inclusive el de nosotros. Pero aquí estamos hablando de ese tiempo. Entonces dice aquí en el versículo 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, vamos a leer un poquito más también eso de ahí, que está en Apocalipsis mismo, versículo del 1 al 6. Miren lo que dice acá. Me lo voy a tomar porque es más fácil. Mesita media baja. Veamos, dice así, la revelación, versículo 1 de Apocalipsis 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Su línea ahí, pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La revelación es de Jesucristo y la envió por un ángel al apóstol Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan era fiel. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ya viene entonces la profecía anunciando que está muy pronto y que está muy cerca. Y en el versículo 4 dice algo muy importante, dice Juan. Aquí ya está saludando Juan a las 7 iglesias. Dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces todo eso era la sabiduría y todo el poder que vendría allí con este que vendría, que era, el que ha de venir y que tiene los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Dónde encuentro eso? Lo encuentro
en el libro de Apocalipsis mismo, capítulo 4, versículo 5, si usted lo quiere anotar, para que usted vea dónde están esos espíritus delante de Él, en su trono. 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Está hablando de Jesucristo que vendría. Esta es la venida del Señor. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí viene entonces aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron. Ahora, si Él dice que todo ojo le verá, era el pueblo de Israel, era la ciudad de Jerusalén, eran los romanos que estaban allí, toda aquella circunferencia que estaba alrededor de Jerusalén, vería todo el evento de lo que iría a suceder. Pero aquí hay algo importante, aquí dice así, y los que le traspasaron. Entonces, si creemos que Jesucristo estaría ya por venir, porque ahora con esta pandemia todo el mundo cree que este es un evento que está aconteciendo, ¿ya? Anticipando la venida del Señor. Por allí escucho en donde dice Cristo viene, en la venida del Señor, el Señor está cerca, viene pronto, todo eso. Pero aquí dice que lo verían los que lo traspasaron. Entonces significa que aquellos que lo traspasaron, aquellos que le enterraron la lanza, aquellos que estaban allí cuando Él estaba en la cruz, ¿no? En el sacrificio que Él hizo, entonces ellos tendrían que estar vivos hasta el día de hoy. Porque dice que todo ojo lo verá y lo que los traspasaron, que no fue nadie de esta generación, no fue ninguno de esta generación. Está hablando de la generación primera, del primer siglo. Está hablando del siglo donde vivió Jesús, en la generación del Señor. ¿Entiende? Entonces, aquí es una palabra clave para primeramente ya comenzar a entender de que no es en este tiempo. El Apocalipsis, hermano, no sucederá nunca porque ya sucedió. Ahora nosotros tenemos que entender esto y acalmar nuestro corazón y aquí están nuestros hermanos, nuestros queridos que están asustados por esta pandemia. Entonces sigamos. Tendrían que estar ellos vivos, ¿no? En aquellos años ellos estaban vivos, claro, por supuesto que estaban vivos, porque tenían que ver eso. Y esta gente era en Jerusalén, los romanos, los israelitas, ¿no? Principalmente los judíos de aquel tiempo, los que no creyeron en Jesús, los que lo perseguían, los que no creyeron que Él era el Mesías, que hasta ahora lo esperan. Entonces para ellos, ¿ya? Los israelitas judíos. Ahora vamos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Voy a buscarlo acá porque también tenemos algo más allí. Capítulo 4. Veamos acá. Dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Bueno, aquí ya es el apóstol Pablo que está hablando esto, y esto sucedió antes de la gran tribulación y antes de la venida del Señor en juicio. En el año 70 sucedió todo eso. Esto es antes, porque el apóstol Pablo fue decapitado en el año 68. ¿Quién lo mandó decapitar? Nerón. Entonces vemos aquí, si usted lo lee con calma, dice así, el apóstol Pablo en aquel tiempo le estaba hablando a los discípulos, le estaba hablando al pueblo que le estaba evangelizando. Ya estaba el evangelio de la gracia de Dios, ya estaba en la tierra, pero todavía no se había consumado, vamos a decir así, no se había consumado por completo la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Esto dio una continuidad porque el templo estaba de pie, y mientras el templo de Jerusalén, que era el ícono de la ley, mientras estuviera de pie ese templo, la ley permanecía, y en cuanto permanecía la ley, entonces la gracia no podía todavía entrar por completo.
Y es por eso que dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Estaba hablando a quién, a la iglesia de la Tesalónica, a los tesalonicenses. Tesalónica es una ciudad. Entonces, por la cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros ¿quién? Nosotros, usted, no, ellos, que vivimos, que habremos quedado, que vivimos, dijo el apóstol Pablo, que vivimos, que habremos quedado, él no quedó, porque le cortaron su cabeza en el año 68, pero él escribió esto antes, más o menos por el año 62, al 66, por allí ya estaba escrito. Entonces, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Estos que durmieron, que precederemos a los que durmieron desde mucho tiempo, desde Abraham para adelante, todos esos estaban durmiendo. Y cuando dice durmiendo es porque ya habían, ¿cierto?, estaban muertos y estaba durmiendo. ¿Qué es lo que estaba durmiendo? Entonces no era la carne, sino que era el espíritu. El espíritu estaba todavía durmiendo, ¿ya? Entonces, yo voy a leer un poquito más de 4:15, ¿cierto? Vamos a leer del 13 al 17. Tenemos que correr porque el tema es el segundo tema, en la segunda parte del tema, la evidente venida del Señor. En el versículo 13 dice, el título que está colocado ahí en su Biblia, es muy probable que esté, no sé, en el idioma suyo, dice la venida del Señor. Ese es el título que tiene allí de este pedazo, esta parte de la Biblia. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque estos que murieron, muchos de ellos murieron en la esperanza de ver la salvación, en la esperanza de ver las promesas cumplidas, en la esperanza de tener una vida mejor, en la esperanza de la vuelta de Cristo, o en la esperanza de una vida mejor, porque era mucha batalla, todo el tiempo fue mucha guerra, salía una guerra, entraba otra, y era así, los pueblos eran enemigos. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Cuando Él dice traerá Dios, no es que Jesús venía del cielo y los traía, sino que ya Él estaba pensando en que van a reunirse los espíritus con Cristo en el arrebatamiento. Entonces dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, ahí teníamos el versículo 15, ¿cierto? Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces significa que Él está hablando ya del arrebatamiento. Porque cuando Cristo viene, entonces, como Él resucitó allí en la cruz, ¿cierto? Ahí, muerte y resurrección fue en la cruz. Ahí nosotros todos resucitamos, nuestro espíritu resucitó porque estaba adormecido, estuviera usted vivo o estuviera Él muerto. Pero en este momento, ahí Él dice que vendrían entonces y se reunirían, porque descenderá del cielo, dice Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces usted le dice a la iglesia, mire, para que usted sea salvo, usted tiene que aceptar a Cristo. Porque si usted no acepta a Cristo, entonces usted no va a ser salvo. Y tiene que andar derechito en la línea, porque si no puede perder la salvación. Todo eso es falso. Hermanos, por el amor de Dios, usted entienda que si somos predestinados, ya vinimos con todo preparado, ya nacimos en una otra época, ya nacimos con el cambio de pacto, ya había sido el cambio de pacto 2000 años atrás.
Y todos los que nacen allí, en este pacto, después del año 70, los bebés, todos los que nacen, ya nacen santos, ya nacen santificados, ya nacen purificados, ya nacen redimidos. Y nosotros que nacimos también en este siglo, también somos igual, nacidos ya salvos. Ya vinimos con toda esta bendición que ellos esperaban. Ellos esperaban esta bendición. Ellos dicen que murieron en la esperanza. Pero nosotros no estamos más en la esperanza. Porque nosotros vivimos ahora la realidad de esto. El versículo 17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí está el apóstol Pablo hablando. Dice, luego nosotros, ellos, los que estaban allí, reunidos. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con ellos cuáles? Los que fueron arrebatados. Seremos arrebatados, esos espíritus que vivieron, que nacieron, que Dios le dio vida allí como espíritu, un cuerpo glorificado. Ellos subieron también a esa esfera espiritual del tercer cielo, juntamente, él dice, con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. A nosotros nos enseñaron que nosotros íbamos a subir con ropa, y en la mitad del percurso hasta llegar al tercer cielo, entonces se nos iban a poner unas ropas emblanquecidas, y entonces íbamos a llegar al cielo, íbamos a encontrar al Señor. El Señor nos iba a mostrar las manos, el Señor nos iba a mostrar los clavos, y entonces nos iba a decir, buen siervo, fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Entonces Él nos iría a servir en la mesa. Todo eso nos enseñaron, y yo quiero saber dónde está escrito. Está escrito, pero no tiene la revelación. Ahí es donde nosotros nos perdíamos, hermanos, y entrábamos en el miedo, en el terror, en el pánico. Pero gracias a Dios que nos ha entregado ciencia, palabras de conocimiento. Y conjuntamente con los hermanos que predican, mire, yo vengo de Brasil, y en Brasil hay muchos hermanos que ya están predicando. Y están predicando hace muchos años sobre el Evangelio de la gracia de Dios. Pero son perseguidos, son vituperados, y algunos de ellos son hasta amenazados. Pero ellos continúan adelante. Ellos son valientes, y nosotros también tenemos que ser valientes. Porque, hermano, ¿qué más puede acontecer en esta tierra? ¿Qué más le puede suceder a usted en esta tierra? ¿Qué sería lo peor que a usted le pudiera suceder en la tierra? Morirse. Ahora, si estamos sirviendo al Señor en la tierra, estamos con el Señor, ¿cierto? Pero si nos morimos, ¿con quién nos vamos? Con el Señor también. Entonces, ¿por qué tener tanto miedo de una persecución? Dios nos ayude. Dios nos ayude y nos siga enseñando para poder tener claro todo esto. Estábamos en 1 Tesalonicenses 4, ¿cierto? Entonces muchos murieron en esa esperanza, no vieron las promesas cumplidas. Anote ahí Romanos 8, 24, 25. Pueden encontrar ese versículo. Pero era esperanza, entonces una esperanza de salvación, de redención, de resurrección de los muertos, el Espíritu. Esa era la esperanza de una gloria venidera, la esperanza de un siglo venidero. Ellos esperaban esto. El siglo venidero lo estamos viviendo nosotros desde ese tiempo hasta ahora. Se viven los siglos venideros. También se decía que el mundo iba a acabar, que iba a haber una catástrofe general, que iba a desaparecer la tierra y todo eso, que iban a caer las potencias del cielo a la tierra, que la luna se iba a poner como fuego. Bueno, todo eso lo vemos, pero son eclipses, son cosas naturales. Ahora tenemos otro versículo, me parece allí, ¿no? Y la esperanza era de las promesas de una vida mejor, de un pacto nuevo, ¿ya? De cielo nuevo y de tierra nueva, ¿verdad? Como dice, el cielo y la tierra pasará y vendría una nueva tierra. Eso es una calidad de vida mejor.
Eso es lo que quería decir. Cielo y tierra nueva. Es una calidad de vida mejor. No era que se terminaba el cielo ni la tierra. Imagínense si Dios cuando creó todo el universo dijo que era bueno. Él fue creando todo y dijo que era. ¿Usted cree que lo creó para destruirlo? No. Vamos allá, Mateo 16. Eso. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Tenemos otro 28. De cierto os digo que hay algunos de los que aquí están, aquí, en Villa del Mar, Chile, ¿no es cierto? Entonces aquí dice, el Señor Jesús le estaba hablando aquí a sus discípulos. De cierto os digo que hay algunos de los que aquí están que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Quién vio esto? El apóstol Juan. Hubo uno de este grupo que allí estaba para él testimoniar después y escribir todo lo que el Señor le ordenó. Mateo 16, claro. Y allí entonces si usted lee el 28 Mateo, vamos acá, porque no queremos dejar nada inconcluso. Tenemos que aprender esto, hermanos, y usted escriba, no se canse de escribir. Mire que ayer vino una hermana y me mostró los cuadernos que ella ha escrito, y yo me alegré porque por lo menos una persona me mostró sus cuadernos, todos llenos con las predicaciones, todo escrito, los versículos, todo lo que se le ha ido enseñando. Y es así, hermano, es así. Cuando usted tiene interés real en las cosas del Señor, usted no tiene sueño, usted no se cansa, no le duele la mano de tanto escribir. Ahora si usted lo hace por un computador mejor, pero se percibe, se nota la persona cuando realmente tiene interés y cuando la persona no tiene interés. Y Dios también lo ve. Si yo lo veo que soy humana, imagínense cómo lo verá Dios. Así que usted tome su cuaderno, escriba, marque, tome nota. ¿Ya? Eso es la recomendación que yo le hago, porque yo hacía lo mismo que esta hermana. Y yo nunca imaginé que nosotros iríamos a estar dentro de una plataforma por internet. Porque en un salón, por más vidas que tenga, usted no alcanza a ministrar tanta gente, pero el YouTube lo alcanza. Las plataformas de internet lo alcanzan. Entonces no nos preocupemos más de por qué 30 personas, 40 personas, o 100 personas, 500 personas, 1000 personas, no. Esto va a alcanzar una dimensión como han alcanzado todos los que están predicando el Evangelio de la gracia de Dios. Millones ya de personas están escuchando del Evangelio de la gracia de Dios. Yo espero que en Chile también sea de la misma manera. Y creo yo que Dios tiene esa promesa para nosotros. Porque no nos estamos aquí jugando para que recibir beneficios personales. No, lo que queremos es que usted aprenda lo mismo que aprendimos nosotros. Y que esto es verdad. Yo no voy a llevarlo a usted a un engaño. Yo no voy a llevar a mi familia a un engaño. No voy a llevar a mis hijos a un engaño. Sería terrible eso para mí. No es mi intención y tampoco la de Dios. Pero quiero que usted aprenda. Eso sí. Vamos a otro versículo. Estábamos viendo aquí, vamos a ver el versículo 21 de Mateo 16. Dice, porque aquí en este pasaje Jesús anuncia su muerte. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. ¿Sabe de quién? De los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Iría a ser muerto, iría a resucitar el tercer día. Ya vemos por allí cómo él padeció en la mano
de hombres que no lo reconocieron como el Mesías. Ahora vamos a otro versículo. Primera de Tesalonicenses 5, eso. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón de la noche. El ladrón le avisa a usted cuando va a entrar a la casa. ¿Le avisa cuando le va a robar algo? El ladrón no avisa. ¿Y por qué entonces creemos que esta pandemia o todo lo que sucede en el mundo, un terremoto aquí, otro terremoto allá, un tsunami o estas catástrofes naturales que se ven por todo el lugar del mundo, por qué entonces creemos que es anuncio de que el Señor ya está viniendo? ¿Por qué lo creemos? Cuando aquí dice que vendría como ladrón de noche, que no avisaría a nadie. ¿Y sabe cuándo iba a venir? Cuando todos decían paz, paz, porque hubo un tiempo de tregua. Allí en el tiempo entre la cruz y en el año 70 se vivió allí todo este periodo en donde era la transición, era una transición. Y en ese tiempo allí, entonces, se vivió un tiempo de paz. Llegó un tiempo que se vivió, hubieron muchas guerras allí. Si usted lee el libro, que yo se lo recomiendo, hay dos libros. Hay uno que se llama, que es de Flavio Josefo, que se llama La guerra de los judíos, y hay otro que se llama La guerra de los hebreos. Son dos libros. Entonces, si usted ve allí, usted va a entender todo esto que está escrito. Que el Señor vendría como ladrón de la noche. Y allí usted va a ver las guerras, cómo fueron sangrientas, una más sangrienta que la otra, ¿ya? Y venían los romanos en contra siempre los romanos en contra de los hebreos, de los de Jerusalén, de los israelitas, siempre en contra, ¿ya? Pero hubo un tiempo de tregua, hubo un tiempo de paz. Entonces también está escrito que el Señor Jesús dijo así, cuando digan paz, paz, era el tiempo. Y nosotros nos vemos en este tiempo, ¿cierto? Que sea Cristo volviendo por causa de una pandemia. Sí, hay muchos muertos, ha muerto mucha gente, pero nosotros no sabemos cuál es el propósito de Dios en todo eso. Lo lamentamos, sobre todo las familias que han perdido sus seres queridos. Lo lamentamos mucho, mucho de verdad. Pero nosotros no tenemos toda esa revelación de esta pandemia. Solo sabemos que Dios aplica juicio de tiempos en tiempo, aplica juicio en las vidas, disciplina en naciones, hasta en los gobernantes, como lo hizo acá con el pueblo judío, los escribas, los sacerdotes, ¿ya? Y también sobre los príncipes, los principales, que eran allí entonces los gobernantes. Estábamos diciendo entonces de que cuando dijeron paz, paz, ¿no? Ahí era el tiempo, pero no era el tiempo de que él iría a avisar cuando estaba llegando. Él sí comunicó que estaba pronto, que estaba cerca, que estaba a las puertas, pero nadie sabía, ni el día, ni la hora, ni la noche. ¿Por qué? Porque solamente estaba eso en la jurisdicción del Padre. Ni el Hijo dice que lo sabía, solamente el Padre. Entonces ahora vamos acá a otro versículo, tenemos otro. Entonces decíamos, el ladrón no avisa. Y así fue en esa generación, en la generación del año 70. Y ese año 70 lo colocamos después de Cristo. 70 DC, ¿cierto? Después de Cristo. Y eso usted lo encuentra también en Mateo 24, anote allí. Mateo 24, 34 y 44. Bueno, estamos en el libro de Mateo, ¿ah? Aquí vamos. Espera un poquito con ese versículo que está allí. Entonces está allí. Entonces dice así: de cierto os digo que no pasará esta generación. La generación tuya, no. La generación mía, no. La generación de ellos.
Esa generación es la generación de Jesucristo. Es la generación de Jesús. En ese tiempo era Jesús de Nazaret. En Mateos era Jesús de Nazaret. Él estaba comunicando y hablando de esta venida que iría a acontecer, esta gran tribulación, que también iría a hacer el cambio del pacto. Ya venía avisando. Y ahí dice, de cierto os digo, que no pasará esta generación, como no pasó, hasta que todo esto acontezca. Tenemos otro versículo, me parece. Mateo 24:44 dice, por tanto, también vosotros, ellos, ¿no? Estaba comunicando, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A la hora que no pensáis. Como un ladrón de noche, que no avisa cuando viene. También ya le pedimos a Dios que coloque sus ángeles en todas nuestras pertenencias, en nuestros hogares, y que no entre un ladrón, un ladrón físico. Pero aquí venía como un ladrón de noche. Y fue también en esa generación. Tenemos ahora en Marcos, ¿no? Tenemos aquí marcadito aquí el libro de Marcos. Después de, estos son los libros históricos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Marcos 13, 29 al 37. Usted lo puede allí también anotar. Yo voy a leer un poquito esta parte, del 29 al 37. Voy a leer un pedacito solamente, Marcos 13, del 29 al 37. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Ahí usted puede llegar hasta el versículo 37. Puede marcar también Lucas 21, versículos 5 y 6, que le esclarece un poco mejor todo esto. Mateo 24, 34, entonces dijo que vendría en esa generación. Y esto sucedió entonces en el primer siglo, en la primera era cristiana, en el año 70 DC, y vendría de repente para dar fin a la dispensación de la ley y cambiar el pacto de los sacrificios, de las ceremonias, de las fiestas religiosas, del partir el pan. Todo eso estaba en la ley, y era la ley de Moisés. Y establecer entonces la nueva dispensación de la gracia, donde culminó la obra que Cristo hizo en la cruz. Porque nosotros en la iglesia religiosa creíamos solamente que la obra de la cruz era todo. No se nos predicó jamás del año 70. Nunca se nos predicó del arrebatamiento del Espíritu. Nunca se nos predicó que Cristo ya vino. Entonces, nosotros ahora entendemos que la obra redentora, la obra de muerte, resurrección y redención de Jesucristo culminó allí, culminó en el año 70 con todo este evento y el cambio de pacto. El cambio de pacto. En el templo dice que no quedó piedra sobre piedra. Eso lo vemos en Mateo, ¿no? Mateo 24, versículo 1. Que no quedó piedra sobre piedra. Ese es el último versículo. Tenemos otro, ya, espera un poquito. Entonces, el templo, cuando los discípulos, Pedro principalmente, venía saliendo entonces del templo, encuentra a Jesús y le comunica, le dice, mira, le dice que
que me imagino, Dios, qué hermosura, porque ellos idolatraban ese templo. Para ellos era la joya que ellos tenían. Y entonces todo ello lo hacían, inclusive si ellos estaban lejos del lugar, ellos recordaban el horario que se reunían. Y allí entonces ellos tenían como una idolatría por ese templo. Que la idolatría, hermano, no solamente a santos, vírgenes y que son de la religión católica, no. Usted puede tener una idolatría hasta por un animal, usted puede tener una idolatría por ¿cómo se llama? Un lápiz labial, o una idolatría por sus propias uñas, o una idolatría por su cabello. Mire, usted puede tener idolatría de todo. Todo, ¿qué es lo que es idolatría? Idolatría es todo lo que usted coloca antes de Jesús, antes que Dios. Eso es una idolatría. Ay, yo no vivo si no hago esto. Yo no vivo si no tengo a Dios. Dios en primer lugar. Entonces ellos tenían una idolatría por ese templo. Pero ese templo cayó y no quedó piedra sobre piedra, tal cual el Señor lo profetizó en Mateos capítulo 24 y versículo 21. Y le recomiendo que usted lea todo ese capítulo, porque yo lo que le estoy hablando está todo allí. Capítulo 24 del libro de Mateos. Léalo despacito, como yo le enseño siempre. Bueno, no quedó piedra sobre piedra. Ese tiempo era el ícono de la ley. Era el orgullo de los judíos. Fue destruido. Ese templo lo levantó Herodes el Grande. Él levantó ese templo. ¿Ya? Y fue destruido entonces por cumplimiento del propio Dios. Así se cumplieron entonces todas las profecías. Entonces, si alguna persona viene a usted trayéndole profecía que Cristo viene, que esto que va a acontecer y lo más allá, y que la luna, las 7 lunas, la luna de fuego, la luna de sangre, usted no lo crea. Porque todas las profecías fueron cumplidas, ya fueron cumplidas. No se le puede agregar nada. Dice que ni siquiera una tilde. Y sabe que la tilde es la letra menor del alfabeto de los hebreos. Es una letra el tilde para ellos. Es la letra menor que existe, o sea, la que no tiene más importancia casi. Esa es la letra de allí, el tilde. Entonces ni una tilde pasaría. Y así se cumplieron todas las profecías de los finales de los tiempos, los finales de los siglos, el fin del mundo, todo lo que estaba escrito sobre ese tiempo. Y tiempo en hebreo, entonces, ayom. Ayom, búsquelo usted, puede meterse, mire, yo me meto allí a buscar en el griego, me meto a buscar en el hebreo y voy aprendiendo, porque si usted es ignorante, yo era 1000 veces más ignorante que usted. ¿Y cómo fui aprendiendo? Si yo lo puedo hacer, ¿por qué no lo puede hacer usted? Y le doy gracias a Dios por mi ignorancia, porque Él mismo me está enseñando. Entonces, ahora vemos lo siguiente, en Eclesiastés 1:4, dice: generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Lo podemos traducir un poco más al español, ¿eh? Generación va y generación viene, mas la tierra permanece para siempre. Sería más fácil traducirlo en español, ¿eh? Y eso es. El Apocalipsis entonces no sería un evento global cósmico, sino que fue un evento. Si en cualquier país del mundo se conoce la misma historia, dicen que Cristo viene, que Cristo vuelve, que Cristo llega, que Cristo viene pronto y que nos vamos a pasar una terrible tribulación. Y entonces yo quiero esclarecerle a usted con todo esto que no, eso ya aconteció.
Todo eso ya fue en el año 70. Para su conocimiento, para mi conocimiento, usted lo puede también enseñar a los demás. Y mire, yo anduve también estudiando sobre estos apóstoles, que ellos recibieron esta enseñanza y este anuncio de parte de Jesús, ¿cierto? Ellos, los 12 apóstoles, la mayoría de ellos murió decapitado, y entre el año 62 al año 68, todos ellos murieron. Tal vez uno que otro murió antes, pero la mayoría murieron en eso. El único que permaneció fue Juan. Juan, el discípulo amado, el que en la cena se recostó así para preguntarle a Jesús quién sería el traidor, y Jesús en su fidelidad dio en su fidelidad y le mostró cuál era el traidor. No le dio el nombre, pero le dijo: aquel que yo le dé el bocado mojado, ese es. Entonces eso lo vemos. Y mira, Juan murió de muerte natural. Sea usted fiel como él, porque este hombre murió de muerte natural, y con seguridad en años, murió en el año 100 después de Cristo. ¿Qué edad él tendría? No lo sabemos, pero murió en el año 100. Y fue el único que permaneció para poder entonces traernos y ver lo que sucedió. Ahora, Judas murió ahorcado, usted sabe, ¿no? No soportó el peso de la culpa, murió ahorcado. Santiago murió decapitado por Herodes. Judas, medio hermano del Señor, decapitado con una hacha, un machete, un elemento cortante, fuerte, de hierro, ¿no? Mateo murió decapitado con espada. Pedro, la tradición dice que murió crucificado y de cabeza hacia abajo, eso lo dice la tradición. Tomás, decapitado con una lanza, o sea, la lanza, todos murieron, menos el apóstol Juan. Todos murieron así, de esa manera terrible. Pero Juan quedó allí para testigo de lo que está escrito y de lo que él vio. ¿Entienden? Entonces, con esto queremos agradecer a Dios por usted haber estado allí compartiendo este tema con nosotros. Le pedimos a usted que se suscriba, que comparta, hermano. Comparta, no tenga miedo. Usted envíelo y deje a Dios operar. Que muchas veces, no, yo no creo esto, pero no sé, tal vez tal persona. Usted envíelo, comparta. No se avergüence de esto. Porque dice la palabra de Dios que el que se avergüence de Cristo, Dios se va a avergonzar de usted. Entonces usted, con su manito también allí, ¿cierto? El like que usted le pone allí, y usted también está cooperando con el Evangelio de la gracia de Dios. Y usted está cooperando con el propio Dios aquí en la tierra. Mire qué lindo. Así que le deseamos que tenga así un final de semana maravilloso, que usted escuche esto y lo vuelva a escuchar y lo vuelva a escuchar, comience usted en su mente a buscar más revelación de lo que la hermana Elena le pueda traer, que no es revelación mía, como le dije, pero estos son estudios maravillosos que si yo los hubiera conocido antes, se los hubiera enseñado antes. Pero Dios quiso así, estamos en el 2021 y Dios está con nosotros y vamos a seguir enseñando todo aquello que nosotros podamos ir aprendiendo. A todos ustedes entonces les deseamos una linda tarde y también gracia, misericordia y paz.